Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina. En este momento trayéndoles el mensaje de este domingo, 26 de abril. Espero que todos se encuentren bien en sus hogares, unidos con toda la familia y buscando más del Señor. En esta mañana, antes de empezar el servicio, vamos a escuchar unas alabanzas y una adoración para que poderle alabar al Señor por vernos permitido estar en su presencia y poder, hermanos, escuchar esta palabra que Él tiene para nosotros. Amén. Así que vamos a escuchar esta alabanza y esta adoración. Amén. Toda la noche sin parar, alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver, pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios, denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. A su nombre. Grito de júbilo. Con las palmas así. A ver, vamos a saltar. Hay otra canción que ha sido de mucha bendición. Yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez. A su nombre. Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Herrera. Alguien tiene gozo. One, two, three, four. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Algo que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies,
más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad.
Que hermanos, espero que se hayan gozado con esa alabanza y esa adoración. Y en este momento vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él que nos revele y nos enseñe por medio de su palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias, Padre, por permitir que nosotros, Señor, podamos escuchar de ti, ver abiertos nuestros ojos, podernos podido levantar, Señor. Gracias, Padre Santo, Rey, que estamos aquí, Señor, en presencia tuya, Padre. Te pido, Señor, que en esta mañana tú, Señor, revele lo que tengas que revelar por medio de tu palabra, nos enseñes, Señor. En este momento, Señor, quita todo obstáculo, Señor, que no permita recibir lo que tú, Señor, tienes para cada uno de mis hermanos. Y también, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, penetre y haga un cambio en cada una de nuestras vidas y una transformación. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Lucas capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aquí, hermano, Zaqueo quería ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía. Pero él, subiéndose a un árbol para ver de cerca a Jesús, nunca imaginó lo que iba a pasar en su vida. Hermanos, Zaqueo nunca hubo una charla amistosa en el hogar extravagante que tenía él. Solo el sonido de las monedas de oro, plata, bronce rompía el silencio en la casa del jefe del recaudador de impuestos en Jericó. No era fácil ser el más odiado y el más pequeño de los hombres de la ciudad, pero todo eso era algo que Zaqueo había aprendido a sobrellevar, y el placer de castigar a esa gente despreciable con aumento de impuesto lo compensaba todo. Con cada comentario denigrante del público, Zaqueo planeaba en silencio otra manera de sacar más dinero de los bolsillos casi vacíos. Zaqueo sabía que lo que hacía era incorrecto, pero no le importaba. Cobrar más impuesto era su venganza fácil. No obstante, cuanto más cobraba impuesto, la gente lo odiaba más. Así que Zaqueo cobraba más y el círculo vicioso continuaba. Nos lo imaginamos caminando una mañana en la ciudad cuando oyó a dos hombres que hablaban de nuestro Señor Jesucristo y decían que estaban en camino a Jericó y que ese mismo día había sanado a un ciego. Imagínense, eso es lo que estaba escuchando Zaqueo y se preguntó, sanar a un ciego. ¿Quién era este hombre?
se preguntó a sí mismo, había que cobrar impuestos, pero esa tarea podía esperar. Le despertó curiosidad imaginarse que un hombre podría hacerse muy rico con esos poderes. Antes de que Zaqueo pudiera, cuanto menos, preguntar algo acerca del Señor, la multitud comenzó a moverse a dirección suya. Zaqueo corrió y para ver si podía ver de cerca a ese hombre con poder sanador, pero le fue muy difícil e inútil, ya que unos cuantos de entre la multitud pronto identificaron al recaudador de impuestos y movieron sus cuerpos para impedirle ver al Señor. Sin embargo, Zaqueo no quiso darse por derrotado. Rendirse no iba de acuerdo a su personalidad. Algo muy evidente, hermanos. En sus tácticas despiadadas para recaudar dinero de los que evadían el pago de impuestos, o sea que él tenía una personalidad fuerte, así que él no se iba a dar por vencido. Sin perder el tiempo, Zaqueo se adelantó corriendo y trepó a un árbol que estaba en el camino. Fue entonces cuando el Señor lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. No solo conoció Zaqueo al Señor, sino que experimentó el poder transformador del Hijo de Dios y ofreció entregar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado lo que hubiera tomado de alguno. Su empeño por encontrar al Señor, al gran deseo de obedecer a Dios, hizo que Zaqueo fuera poderoso en espíritu. Recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros no sucede simplemente con un paseo casual por el parque. Con frecuencia demanda que nos preparemos y estemos dispuestos al sacrificio, como trepar a un árbol o caminar la segunda milla, y eso es lo que demanda buscar al Señor. El escritor de Hebreos afirma en Hebreos 11:6, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cuáles fueron las intenciones de Zaqueo al buscar al Señor? Quizás hayan sido puras y honradas desde el principio, o quizás no lo fueron sino hasta más tarde. Pero sus intenciones no fueron tan importantes como sus acciones, hermanos, para encontrarlo. Si nosotros buscamos a Cristo sinceramente, entonces lo encontraremos y nuestras vidas serán transformadas. Yo quiero que tomen este punto muy importante. Zaqueo, su acción era ver quién era este hombre que sanaba y sus intenciones era en su mente, wow, con esos poderes yo puedo hacer más dinero usando a este hombre. Pero cuando él vino a buscar al Señor, sucedió algo diferente. Dice que lo importante en ese momento no fue las intenciones de Zaqueo, sino que lo más importante fue su acción para poder encontrar a Jesús. Él hizo todo lo posible, aunque era pequeño de estatura. Imagínese en una multitud, ser pequeño de estatura, tratar de meterse entre medio de toda la gente para poder ver quién era este hombre. Y él dijo, como soy tan pequeño, tengo que subir a lo más alto para poder encontrar a Jesús, para poder verlo, para poder ver quién es. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos subiendo a encontrar a Jesús? ¿Cuántos de nosotros en este momento no es nuestra intención de solamente decir yo quiero saber y quiero buscar al Señor, sino que nuestra acción de cómo lo buscamos? ¿Lo buscamos sinceramente? ¿Estamos yendo hacia donde Él está?
Nos estamos entregando todo. Ahora, actuando por orden del Señor, Zaqueo se dio prisa y descendió del árbol. Luego se dirigió al Señor y anunció el cambio de su manera de comportarse. El hecho de tener un encuentro con el Salvador no debe dejarnos simplemente como personas muy emocionadas, orgullosas de nuestro huésped de honor. En lugar de eso, Él debe transformar nuestros corazones, reformar nuestra mente y renovar nuestro espíritu. ¿Sí ve la diferencia? La palabra dice que cuando nosotros la buscamos en la Biblia, que esa palabra nos revela. Dios nos revela por medio de su palabra. Y cuando Él nos revela por medio de su palabra, hermanos, nosotros ya no somos iguales. Cuando nosotros encontramos a Cristo y Él es parte de nosotros, porque dice, mas ya no sois tú, mas yo en ti. Eso quiere decir, hermanos, que ya no somos nosotros lo que éramos antes. Entonces, nuestra vida como cristiano, al nosotros realmente haber encontrado a Jesús, tiene que cambiar, tiene que haber una transformación genuina. Tiene que haber algo diferente en nosotros, así mismo como Zaqueo le sucedió. En el momento que encontró a Jesús, dijo, ¿sabe qué? Todo lo que yo hice mal, perdóname, yo voy a hacer lo bueno, yo voy a cambiar, voy a regresar todo lo que yo hice, que es más, lo cuadruplicaré y daré más por todo el mal que yo he hecho. Así que no solamente tenemos que decir, yo soy cristiano. No, hermanos, no se trata de eso, se trata que Cristo sea revelado en uno. No es necesario que nosotros le digamos a la gente va a saber que Cristo vive en nosotros. Amén. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos insta a no conformarnos a este siglo, no conformarnos a las cosas de este mundo, no hacer lo que el mundo hace, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación de nuestro entendimiento, la única forma que va a suceder es leyendo de su palabra, porque por medio de su palabra el Señor nos va a revelar, y por medio de la revelación nosotros vamos a entender, y por medio de ese entendimiento de la palabra Él nos va a transformar nuestras vidas para que nosotros no seamos los mismos que éramos antes, sino que seamos diferentes, hermanos. Ya no somos los mismos que éramos antes, ahora somos nuevas criaturas. Dice, ya lo viejo quedó atrás. Este es el momento, hermanos, que el Señor ha permitido que nosotros estemos en nuestros hogares para que nosotros tengamos un momento de reflexión. Este es el momento de buscar a Dios. Este es el momento de buscar de su palabra. Este es el momento de postrarnos y llegar a lo más alto donde Él está. Y eso es por medio de la oración, hermanos. Nosotros podemos llegar ahí a su trono para nosotros poder ser transformados por medio de su Espíritu. No es casualidad, hermanos, que nosotros estemos en casa. No es casualidad, hermanos, que en este mundo esté pasando lo que esté pasando. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el Señor ha permitido que esto suceda para que nosotros podamos buscar lo más de Él, pero el pueblo sigue igual, sigue indiferente, no cambia. Es más, muchas de las iglesias están ahí junto a los demás, gritando
que ya todo regrese a la normalidad, porque ellos no miran la importancia del pueblo, sino que ellos miran la importancia de sus bolsillos. Hermanos, lo más importante es el pueblo de Dios, cuidarlo, darle la palabra, darle el entendimiento, darle las herramientas para que ellos puedan llegar ahí, a esa tierra prometida, donde el Señor dice que ya ha preparado para cada uno de nosotros. Dice que ese camino es estrecho. Sí, es difícil, hermano, no es fácil. El camino a la perdición es ancha y muchos van a ir ahí. Pero dice que el camino al Señor es angosto y muy pocos son los que van a ir por ahí. Mi deber como pastor es que ustedes sigan ese camino. Hermanos, el Señor dice que nosotros tenemos que ir por ese camino angosto. Pablo dijo que esta era como una carrera, que tenemos que llegar al final. Hermanos, si usted se ha caído, no es tarde. Levántese y siga esa carrera, porque dice que al llegar al final, usted va a recibir la corona incorruptible, ahí donde usted va a estar en el cielo, en la tierra prometida, ahí en la nueva Jerusalén, ahí donde usted va a estar, ahí donde es el deber de cada pastor mirar por sus ovejas, no por sus bolsillos. Así que, hermanos, como yo voy a estar gritando allá, sabiendo que todavía el pueblo de Dios puede también infectarse. No porque somos cristianos, hermanos, quiere decir que nosotros no podemos infectarnos. Sí tenemos la cobertura del Señor. Sí, el Señor nos cubre, hermanos. Pero también nos dice que no provoquéis al Señor. Entonces, si es la voluntad de Dios que nosotros estemos aquí para que lo busquemos a Él, ¿quién somos nosotros para ir contra lo que Dios quiere hacer para el pueblo? Quiere hacer para esta nación, quiere hacer para este mundo, hermanos. Pablo nos insta a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso fue lo que sucedió con Zaqueo. No fue suficiente que dejara de defraudar al pueblo judío, sino que quiso restaurar cuadriplicando todo lo que hubiera tomado, así como entregar a los pobres la mitad de sus posesiones. Esto sin duda, hermanos, fue un enorme sacrificio para un hombre que estaba cómodamente rodeado de riquezas. Además, todo eso demostró que Zaqueo era un hombre transformado. ¿Sí ve la diferencia? Un hombre despreciable y ahora la transformación que hubo en él, quería darlo todo y hasta darle también a los pobres y cuadruplicar lo que él había quitado. Esa es una transformación, hermanos. Hubo otros que el Señor llamó y que no estuvieron dispuestos a amarlo más que las riquezas que ellos tenían. ¿Se acuerda del joven rico? Zaqueo, sin embargo, tuvo más que dispuesto a entregarlo todo al Señor. Él había pasado muchas noches solitarias, contando su dinero, y ahora quería que su vida contara para algo. Pese a todos sus defectos, Zaqueo se dio cuenta de seguir al Salvador era el único camino para que su vida tuviera verdadero significado y propósito. Así que, hermanos, para concluir este mensaje del día de hoy, usted está experimentando el poder transformador del Hijo de Dios. Si usted realmente ha permitido que Jesús entre a su hogar y en su corazón, entonces su vida ha sido transformada totalmente y estamos siguiendo del ejemplo que Jesús nos dejó. Amén. Zaqueo aprendió la verdad contenida en las palabras que decía en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, ¿estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos permitiendo que el Señor transforme nuestras vidas? ¿Estamos dejando que Él nos dirija, nos cambie, nos transforme? ¿O estamos siguiendo la misma vida de lo que éramos antes? ¿Estamos siendo los mismos de antes de nosotros recibir a nuestro Señor como Salvador? El Señor nos está preguntando esta mañana, hermanos, ¿estás siguiendo mis pisadas? Y eso es algo que yo les dejo para que usted hagan un análisis en sus vidas. ¿Realmente estoy haciendo para lo que el Señor me llamó a hacer en este mundo? ¿Estoy siendo sal y luz para este mundo o yo soy simplemente parte de este mundo? Amén. Así que, hermanos, eso fue todo lo que yo tenía el día de hoy para ustedes. Espero, hermanos, que hayan recibido de esta palabra y que hagan reflexión de ella. Vamos a ponernos en las manos del Señor con oración para despedirnos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y poderoso. He aquí, Señor, te pedimos, Padre Santo Dios, de que tú entres en nuestras vidas. Señor, tú dijiste que aunque tú te ibas a preparar el camino, preparar el lugar donde nosotros vamos a estar, Señor, que nosotros no quedaríamos solos, que tú dejarías a ese consolador, a ese ayudador que tendríamos aquí para que nosotros sigamos el camino. Que aunque nosotros, Señor, pasemos por valles de lágrimas, estemos pasando por tormentas, estemos pasando por dificultades, por situaciones, tu palabra dice, Señor, que tú estarías con nosotros. Padre Santo Dios, he aquí, te pido que examines nuestro corazón, nuestra mente, y que quites todo lo que esté ahí estorbando. Señor, te pido perdón si no he estado, Señor, siguiendo a lo que tú me has pedido que yo haga. Perdóname, Señor, y te pido, Padre Santo Dios, que me dé las fuerzas, me dé la sabiduría para seguir buscando de tu palabra, para que en mi vida haya una revelación por medio de ella. Y por medio de esa revelación, Señor, tú me dé la sabiduría para que yo poder, Señor, llevarla a aquellos que la necesitan, para que también haya una transformación en sus vidas. Gracias te doy, Señor, y en esta mañana te pido, Padre Santo Dios, por todos mis hermanos que están oyendo esta palabra del día de hoy y por todos los que no han podido. También te pido por ellos, por esos hermanos, que tú, Señor, ahí donde ellos estén, Padre Santo Dios, tú los toques, tú los sanes. Tú, Señor, los alimente con la comida espiritual y la comida también provee, Señor, por aquellos que estén en necesidad, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, que hoy más que nada te necesitan, Padre Santo Dios. Y te pido, Padre Santo Dios, que tú llegues a sus hogares, que tu Espíritu Santo more en sus vidas y en sus hogares y en su familia. Que tú los protejas, Señor, de toda cosa venidera, Padre. Que tú estés con ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a escuchar esta última adoración para despedirnos ya. Amén. Aleluya. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende de la cabeza, las vestiduras, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes.